El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:18, gracias por la sintonía. Muy buenos días a quienes ya se unen pues a la señal informativa de Majestad FM. Estamos iniciando una nueva semana de labores con mucho ánimo, con mucha energía. Viene a ser la última semana del 11º mes del año, ¿no? Contertulio. Prácticamente. ¿Sí? Y entramos ya a la fase final de este 2019 Contertulio. Sí, pues el mes se acaba el sábado. Y el domingo ya será 1 de diciembre, Dios mediante. Así que con mucha energía y con mucho ánimo iniciamos esta semana. ¿Cómo le va? Bien, Contertulio. Antes de empezar con el comentario, que quería enviar un abrazo y un agradecimiento por la hospitalidad del día de ayer, la familia Garzón, a Gise Garzón y a sus padres que me recibieron con los brazos abiertos allá en el Cantón Mejía, en Machachi. Fueron unos tremendos... ¿Cómo se dice? Se me acaba de escapar la palabra, Contertulio, cuando te reciben, cuando te dan hospitalidad. Unos tremendos anfitriones, gracias. Ya. Se me fue la palabra. Ya. Sí, tremendos anfitriones ayer en Machachi, la pasé de lujo. Lindísimo en el Cantón Mejía. Así. Oye, vos ibas a empezar con una crítica a Sí. la nota de diario El Telégrafo. Por favor. Por las imprecisiones que tiene. A ver, dele. Esta nota que acabo de dar lectura es una nota, con todo respeto, amigos del Telégrafo, es una nota absolutamente imprecisa, que no recoge lo que en realidad pasó la semana anterior. La nota titula: La reforma de las pensiones vitalicias tiene vía libre en la Asamblea Nacional. Dice: no existen voces en contra de la reforma al pago de las pensiones vitalicias que reciben expresidentes y ex vicepresidentes. Dice que no existen voces en contra y luego pone que la bancada de la Revolución Ciudadana no apoyó una decisión de la semana anterior. Luego señala: el legislador Freddy Alarcón de la bancada de Integración Nacional puso en el pleno este debate. Él asegura que este beneficio llega a personas que no son parte de la ley del servicio público, por ello pidió que se suspendieran inmediatamente los pagos de estas personas. Su propuesta pasó el primer filtro en el pleno y consiguió 71 votos solo con la oposición de la bancada de la Revolución Ciudadana. No es así. La semana anterior, yo estuve en el pleno de la Asamblea Nacional el jueves y fui testigo. No, nadie me lo contó, yo estuve ahí, fui testigo de esto. El asambleísta Freddy Alarcón propuso un cambio en el orden del día para que se pueda incorporar este punto. De hecho, esos 71 votos avalaron la incorporación de ese tema en el orden del día y consta en la agenda de la continuación de la sesión que se suspendió el jueves pasado y que será mañana. En esa sesión, originalmente el único tema que existía era el primer debate del proyecto de ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca, y allí se incorporaron una serie de proyectos de resolución para debate del Pleno de la Asamblea Nacional. La típica: los legisladores se paran, piden un cambio del orden del día, que se incorpore el debate de tal tema, eso puede ser aprobado o negado. Lo que ha hecho el Pleno de la Asamblea es aprobar la incorporación en la agenda de un proyecto de resolución planteado por el asambleísta Alarcón. No es que pasó el primer filtro. O sea, esta nota es totalmente imprecisa. Luego, recién cuando la Asamblea conozca el proyecto de resolución va a comenzar a debatirlo. Y allí se sabrá si es aprobado o no. Allí otra imprecisión. Y tercero, amigos y amigas, la Asamblea Nacional a través de un proyecto de resolución no tiene la facultad de suspender el pago de las pensiones vitalicias, nos guste o no nos guste. O sea, a la gente hay que explicarle las cosas como son y no vender humo. Hay dos proyectos de ley que No se están vender tramitando humo. sobre este tema en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Uno presentado por Eliseo Azuero, creo que es del BIN o del BADI. Eliseo es del BADI. Del BADI. Y otro, que recordarás tú, presentó una organización social, que incluso uno de sus representantes estuvo aquí con nosotros en una entrevista hace algún tiempo. Se me escapa el nombre del invitado de aquella vez, pero ahí se habló sobre ese tema y me parece a mí que las imprecisiones también van por el hecho de que en el caso de que se apruebe una ley que regule el tema del pago de las pensiones vitalicias, eso va a futuro, no es retroactivo. Exacto. Es decir, si mañana, digamos, se aprueba una ley que suspende el pago de una pensión vitalicia a exmandatarios, Correa seguirá cobrando, Borja seguirá cobrando, Bucaram seguirá cobrando, Osvaldo Hurtado seguirá cobrando, Alberto Dachín seguirá cobrando. Ajá, Es así. porque en la ley no tiene efecto retroactivo. Sí, así es. Además, mediante la aprobación de una resolución, señores, repito, y esto lo he dicho en varias ocasiones, les comento a los oyentes que obviamente no están
Probablemente muchos de ustedes no están familiarizados con la técnica legislativa, pero me sorprende que en un medio de comunicación formal y con base en declaraciones de los políticos se venda humo a la gente. Con un proyecto de resolución no hay efecto obligatorio para nada. Un proyecto de resolución es apenas una exhortación que no tiene efecto jurídico alguno. No tiene efecto jurídico alguno. La Asamblea puede decir misa, puede aprobar lo que quiera a nivel de un proyecto de resolución. El país no está obligado a acatar esas resoluciones por esta vía, mediante una exhortación. Por eso se llaman exhortos. Exhortos. La Asamblea le conmina a tal institución a hacer tal cosa. La Asamblea le sugiere hacer tal cosa. La Asamblea le pide hacer tal cosa. No está obligado el otro sector a acatarlo. Y la Asamblea, repito, no tiene facultad para, a través de un proyecto de resolución, suspender el pago de las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes. Y bien anotaba el contertulio. Las leyes, y en este caso se trata de un derecho, nos guste o no, es un derecho. No puede tener carácter retroactivo. No se puede aprobar una ley con retroactividad. Esta ley tendría que regir para el futuro. Es decir, entiendo yo, mi estimado contertulio, para mi modesto saber y entender, que si se aprueba esta reforma tendría que regir, por ejemplo, para el caso de aquellos presidentes y ex vicepresidentes a partir del año 2021. Claro, o sea, por ejemplo, Moreno, en el momento en que termine su mandato, si es que se aprueba la ley, ya no recibiría... Me imagino. O sea, habría que ver qué dice la norma. Entonces, no le vendan humo a la gente. Y también en este caso una crítica absolutamente constructiva, porque hay una imprecisión en esta nota que acabo de dar lectura y que no responde a lo que pasó la semana anterior, porque el proyecto no, digamos, este tema no pasó ningún primer filtro. Simplemente se le ha puesto en el debate para que la Asamblea apruebe una resolución que no tiene efecto obligatorio alguno. Espero que se haya entendido, ¿no? Sí, pero a mí lo que me parece tremendo es que se desvirtúen ese tipo de hechos y de información, sobre todo cuando tienes tú periodistas que permanentemente están cubriendo la Asamblea, ¿no? Porque así como se lee, digamos, y hay un sesgo, ¿no? Claro. Como que hay una bancada que se opone a la suspensión del pago de las pensiones. Que además, digo, me parecería un absurdo considerando el hecho de que no van a verse afectados, por ejemplo, sus líderes, ¿no? El caso de Correa y Glass. A propósito de un mensaje que escribe un señor. Señores, no estamos vendiendo humo, estamos explicando cómo son las cosas. ¿Le gusta a usted o no me gusta a mí? Las pensiones vitalicias son un derecho. Terminan siendo un derecho. Si usted le llama privilegio, llámelo como usted quiera. Terminan siendo un derecho. A mí, por ejemplo, no me cuadra. A mí no me cuadra, a mí como ciudadano. No me cuadra que exmandatarios, como el caso de Abdalá Bucaram, que fueron procesados por la justicia y que retornó al país no porque fue declarado inocente. Bucaram retornó al país porque su proceso penal prescribió, claro, luego de 20 años. Nunca enfrentó a la justicia. Bucaram no enfrentó a la justicia. Ya, a mí no me cuadra que Bucaram reciba una pensión vitalicia como ciudadano, pero eso dice la ley. Si mañana o pasado sentencian a Rafael Correa, a mí tampoco me cuadrará el hecho de que un expresidente sentenciado reciba una pensión vitalicia. A mí no me cae bien que Alberto Dajic, que igualmente abandonó el país, que no respondió a la Administración de Justicia y que luego se benefició porque declararon la nulidad del proceso judicial sobre el manejo de los gastos reservados, tema del cual el país nunca supo qué mismo pasó, si hubo o no mal manejo de los gastos reservados, qué pasó con la plata depositada en las cuentas de sus secretarios particulares en el año 1995. De esto el país no se acuerda, porque tenemos memoria corta, y los jóvenes obviamente no lo conocen. Ya, de esto nadie se acuerda. Dajic abandonó el país cuando le dictaron orden de prisión preventiva, renunció, se asiló en Costa Rica le extendió el asilo político. Dajic solamente regresó cuando levantaron la orden de prisión y meses después se decidió declarar la nulidad del proceso de los gastos reservados. ¿Y recuerda quién Dajic recibe pensión vitalicia. ¿Y recuerda quién fue el principal defensor de Dajic? ¿Quién promovió Correa, pues, en un mensaje a la nación durante uno de sus discursos en el Parlamento? Correa, sí. Correa fue. En uno de los informes a la Nación, Rafael Correa planteó la posibilidad de que la Asamblea analice la amnistía de Alberto Dajic. Y esto generó a la interna de Alianza País una división tremenda, tanto así que el tema no germinó. Algunos dicen que Correa lo trajo a Dajic. O sea, Correa hizo un planteamiento que no fue aceptado por su bloque no lo consideró,
Y Dají logró retornar a través de otros mecanismos, es decir, directamente por la Administración de Justicia. Pero Dají no se benefició de ninguna amnistía ni otra medida directa del Ejecutivo. Pero digo, a mí tampoco me cuadra. Claro, yo te decía el otro día, para mí ese tipo de beneficios, de privilegios, o como quieran llamarlo ustedes, ni siquiera deberían existir, porque digamos, a partir de lo que decíamos la semana pasada, que el ahorro que implicaría para el Estado, que es de más o menos $1 millón anuales, por las 22 pensiones que creo que pasa el Estado, creo que son 22 las personas, o va por ahí el número, de ex mandatarios que se benefician de estas pensiones. Creo que el ahorro finalmente termina siendo algo marginal si nos ponemos a pensar en cuál es el presupuesto del año, que sobrepasa los $30.000 millones. Pero creo que el mensaje, en cambio, es, digamos, de una potencia distinta hacia la ciudadanía, ¿no? ¿Cuántos de estos exmandatarios, por ejemplo, se fueron por la puerta grande o merecerían tener un beneficio como tal? ¿Y cuántos se fueron por la ventana? Claro, exactamente. Por ejemplo, imagínate que Yamil Maguad reciba pensión vitalicia. Bucaram, que duró 6 meses en el gobierno. ¿Ya? ¿Me entiendes? Claro. O sea... Maguad, que duró la mitad de su periodo y que fue provocando una catástrofe en lo económico. Y ojo, sobre el caso de Bucaram y sobre el caso de Gutiérrez, yo tengo una postura absolutamente clara que la he expresado a lo largo de los años en este espacio de noticias. Tanto a Bucaram cuanto a Lucio Gutiérrez, 2 decisiones del Congreso de la República totalmente inconstitucionales les despojaron del poder. Yo no voy a defender las formas de esos gobiernos, ni mucho menos. Simplemente yo he sostenido que la forma tan burda como el poder político les arrebató el poder, sí está ahí. Lo recoge la historia. En el caso de Bucaram, se inventaron ahí la causal de incapacidad mental para gobernar, con el voto favorable de 44 diputados, en un Congreso de 82 diputados. Y en el caso de Gutiérrez, que el presidente había abandonado el cargo cuando estaba despachando en Carondelet. Tanto así que hay la famosa toma, cuando el colega Milton Pérez incluso está relatando, del momento en que Lucio Gutiérrez se va en un helicóptero. Yo creo que no amerita pagar pensiones vitalicias a nadie. Ahora, el problema es, y aclarándole un poco al señor, en derecho solo se puede hacer lo que esté escrito, y la ley funciona de esa manera. Así es. Si aprueban una ley, esa ley no aplica para el pasado. Entonces, Osvaldo Hurtado, León Roldós, Luis Parodi, Borja, Blasco Peña Herrera, Eduardo Peña Triviño, etcétera, Rosalía Arteaga, Bucaram, Dají, Correa, Pedro Glass, Pinto Rubianes, etcétera, van a seguir recibiendo la pensión. Así es. Así funciona la cosa, mi estimado amigo. Y a propósito de otro mensaje que recibimos, señores, nosotros no somos diputados ni somos legisladores. Somos apenas periodistas. O sea, nosotros informamos y hacemos opinión. El rol del periodista es ese. Somos comunicadores, no somos políticos. Cuando hacemos el periodismo de opinión, obviamente la opinión tiene un sesgo, por supuesto. Pero más allá de eso no podemos. Nosotros no aprobamos las leyes. Así que hay que aclarar también a veces cosas que están ahí, que se comenta a veces o se lee cualquier cosa. 6:32, no se vayan. Brevísima pausa y volvemos aquí en A Primera Hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Muy bien, 6:32. Vamos con otro tema. Vamos, No sé si vamos. revisaste tú el comunicado que sacó ayer en horas de la tarde noche el gobierno nacional. En la noche, no lo Muy revisé. bien. A Cuente. ver, 24 de noviembre de 2019, comunicado oficial, el gobierno nacional en cumplimiento de su tarea fundamental de velar por los sectores más vulnerables, expresa su solidaridad y apoyo a las brigadas del Plan Toda una Vida que durante este fin de semana recibieron amedrentamientos que buscaban impedir la entrega de diferentes tipos de ayuda en la comunidad de Tigua, provincia de Cotopaxi. Durante este sábado y domingo, los funcionarios de las brigadas llevaron ayudas técnicas de carácter social a Saquicilí, Sicchos, Chuchilán, Angamarca, Huangaje y Tigua. Sin embargo, en el ingreso de esta última zona, un grupo de personas con el dirigente Jaime Vargas a la cabeza, o sea, el presidente de la CONAIE, les impidieron el paso y hasta amenazaron con retenerlos. Rechazamos este tipo de amedrentamientos que buscan caotizar el normal desarrollo de un programa dirigido a los más necesitados. Nuestras brigadas continuaron su labor y buscaron mecanismos para llegar a Tigua. Allí los miembros de la comunidad les recibieron con calidez y gratitud. Precisamente por el bienestar de la gente ratificamos nuestro compromiso de trabajo y lucha, no nos detendrán. Este comunicado del gobierno nacional habla de que las brigadas del Plan Toda una Vida, estas que van con las pañoletas de esas de color celeste a visitar comunidades, recintos, parroquias, etcétera, fueron interceptadas por un grupo de personas cuando llegaban a Tigua, y entre esas personas estaba el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, impidiéndoles del paso y hasta amenazando con retenerlas. A ver, creo que la actitud de Jaime Vargas no viene siendo la mejor. Creo que también hay que analizar a profundidad cuál es el trabajo que están haciendo estas brigadas con Tertulio. Es decir, ¿estas brigadas venían operando desde antes de octubre o empezaron a recorrer el país después de las protestas de octubre? Yo también quisiera saber si funcionan como lo hacían antes. No sé si recuerdas tú que incluso se contaba con un censo de personas con discapacidad, y ahí iban, digamos, segmentando qué tipo de discapacidades tenían las personas. Claro, tú tenías la misión Manuel Espejo, que era la que se encargaba de cristalizar las ayudas, y tenías la misión Joaquín Gallegos Lara, si mal no recuerdo, que era la que se encargaba de hacer el censo. O sea, así más o menos funcionaba, ¿verdad? Cuando el señor presidente era vicepresidente. Exactamente, entonces yo lo que me pregunto y te planteo esa inquietud es, ¿se sabe, por ejemplo, que esas visitas que están haciendo ahora mismo con las ayudas técnicas se basan en eso, en el censo, dependiendo de qué tipo de discapacidades tienen las personas a las que están visitando? Están visitando precisamente a gente que tiene algún tipo de discapacidad. Saber si es que son en realidad ayudas técnicas, ¿no? Yo no he visto mayores reportes en prensa sobre este tema. No sé si tú has encontrado algo. No. Más allá de las cadenas nacionales y de los mensajes a través de la publicidad estatal. Porque sí sería bueno saber si es que en realidad las visitas son desarrolladas a través de trabajos de investigación y de informes técnicos, ¿no? Que te digan, mira, por aquí tienes que irte porque aquí hay, digamos, un caserío donde hay 20 familias, y de las 20 familias, en 8 hay personas que tienen algún tipo de discapacidad, específicamente tales, y necesitan tales tipos de ayudas técnicas. O sea, yo quisiera saber si es que en realidad opera así. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros el ministro de Inclusión Económica y Social para que nos informe cómo es el trabajo, ¿no? Que hacen Espera sentado nomás. Pero es que yo sí quiero saber, pues. Sí, pero va a ser muy difícil que venga acá, ¿no? Porque yo ¿por qué te planteo? Muy difícil. ¿Por qué te planteo esta inquietud? Partiendo del hecho de que la actitud de Jaime Vargas me parece que no es la mejor. No es la mejor. O sea, No es tú la no mejor. puedes, perdóneme, uno puede, digo, estar a favor o en contra de determinadas posturas, pero no se puede aceptar este tipo de cosas. O sea, esto es inadmisible. O sea, esta actitud del presidente de la CONAIE debe ser repudiada. Claro. Repudiada. O sea, ¿de qué estamos hablando? No puedes tú No. recibir a funcionarios del gobierno No o puedes. de gobiernos No puedes. locales o de alcaldías, prefecturas, etcétera,
con una actitud totalmente No, hostil. No, 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 no. no puedes hacer eso. No está bien eso. Después de lo, parece que además hay algunos actores que después de lo de octubre no entendieron qué es lo que ocurrió en el Ecuador y cuál es el momento que estamos viviendo. Y yo vuelvo a insistir en ese mensaje que nos dejó aquí en estos micrófonos y en esta mesa Juan Pazimiño de que el Ecuador está viviendo una tensa calma. Me da toda la impresión de que es así, ¿no? De que estamos haciendo todo lo posible para que el fuego no se apague del todo y que apenas haya una chispa, esto se vuelve a encender. Lamentable que sea así. Yo condeno la actitud de Jaime Vargas, que me parece que no ha bajado del todo las armas. Y yo creo que esto también tiene que ver con el trabajo político que me imagino yo debe hacer la CONAIE, ¿no? Porque si las bases, si sus comunidades están totalmente convencidos del trabajo que está haciendo su dirigencia, pues, francamente con la ayuda que pueda llegar desde el gobierno, creo que no hay necesidad de que exista algún tipo de viraje en la forma de pensar o en la forma de actuar. El gobierno, más allá de que se trate de un sector que generó una ola de protestas y que le hizo oposición durante octubre, el gobierno de Moreno tiene que gobernar para todos. O sea, el gobierno de Moreno es el gobierno de los correístas, de los no correístas. El gobierno de Moreno es el gobierno de los indígenas y de los mestizos. El gobierno de Moreno es el gobierno de los montubios, de los cholos, Bueno, se supone, de los ¿no? afros. Se supone que es de un todos. gobierno que debería gobernar para los 17 millones de ecuatorianos. Exactamente, el gobierno de Moreno es del gobierno de la UNP y es del gobierno de los contertulios. O sea, Claro. nos guste o no nos guste, es del gobierno que tenemos. Llega esa Es diferencia. el de la prensa aliada y de los contertulios. Moreno es presidente del Ecuador y el gobierno de Moreno, a través de sus diferentes programas, está en la obligación de atender a los 17 millones de ecuatorianos. Ahora, si vas a cuestionar, por ejemplo, cuestiona la articulación de esas ayudas. Si esas ayudas responden simplemente a una coyuntura o son parte de una Exactamente. política pública de largo aliento. Eso era lo que ¿Cómo te así decía. llegaron ahora y no llegaron antes? ¿Estaba planificado desde hace meses que lleguen allá o lo hacen ahora porque obviamente este remesón de octubre fue el que provocó que lo hagan? Ok, discute eso, debátelo. Pero de allí a, por ejemplo, justificar, porque yo creo que no tiene justificación, un bloqueo liderado por el presidente de la CONAIE, a mí sí me parece totalmente cuestionable. Totalmente cuestionable. Porque además, me parece a mí que con esas posturas, el señor Jaime Vargas, al igual que con el discurso de otras autoridades de gobierno, de lado y lado, no se abona, señores, no se abona a la paz de la República. Y hay algunas cosas que son medio chistosas, ¿no? La reacción de alguna gente que dice, ¿a ustedes les consta que Jaime Vargas actúa así? ¿Por qué no le escuchan a la otra parte? A ver, primero que no estamos ni siquiera basándonos en el testimonio de algún funcionario del gobierno. Leímos un comunicado y sobre ese comunicado estamos comentando. Punto 1. Punto 2. Es muy temprano como para escuchar a Jaime Vargas. Si es que viene mañana, pasado, en los próximos Habrá días, que preguntar. encantados de la vida. Aquí se le recibe como a todo el mundo. ¿Qué, Si qué? ya les hemos dicho que las puertas de este espacio y de este programa y de esta radio están abiertas para todos los actores políticos. Que Vargas en cambio se ha venido, ¿no? Vargas sí ha venido, a diferencia de otros ministros de este gobierno. Claro. Pero hay un elemento adicional, mis queridos amigos, que parece que no están del todo informados. Hubo una intervención en la comisión que investiga, en la comisión ocasional de la Asamblea que investiga los hechos de octubre, una intervención tanto de Vargas como de Leonidas Issa, que alertaban de este tipo de actitudes, más allá de que no tenemos una constancia. Recordarás tú. ¿Qué fue lo que dijo Jaime Vargas y qué fue lo que dijo Leonidas Issa con respecto de las visitas de funcionarios del gobierno a sus comunidades? El día 13, el domingo 13, dices tú. No. Cuando fueron a la asamblea. Hace una semana y media en la Asamblea Nacional. Jaime Vargas dijo que iban a ser recibidos como se merecen y Leonidas Issa incluso habló de la presencia del vicepresidente Sonnenholzner, que podría claro. ser sometido Ortigado. a justicia indígena. Que no vengas lloriqueando, dijo Leonidas Claro. Issa. Declaración que también fue criticada en este espacio. Ya, yo no la asumo como una amenaza porque así lo titularon los grandes medios. Leonidas Issa y la CONAIE amenazan a vicepresidente Sonnenholzner. Al siguiente día Sonnenholzner dijo que él no necesita visa para recorrer el país, etcétera, etcétera. Pero sí hubo por lo menos una suerte de anuncio o advertencia, ¿no? De que iban a precisamente no ser tan bien recibidos los funcionarios del gobierno en las comunidades. Entonces,
hubo esa alerta, mis queridos amigos, algunos que no se acuerdan de eso. No, no se acuerdan. No se acuerdan. Entonces hay que, Eso que pasa- nosotros cuando Sí. comentamos buscamos todos los elementos Sí, posibles para sí. poder matizar y contextualizar el Pero tema. hay No nos gente- hay podemos gente que quedar cuando- con una sola versión. Hay gente que cuando no le gusta, entonces Claro. te empieza y te ataca. Así es simple, o sea, no se respeta la opinión ajena y no se respeta el Claro, comentario. entonces, Pero, dale libertad. además con este tipo de actitudes, yo vuelvo a lo que tú alguna vez te planteaste como inquietud y a propósito de un mensaje que escribía alguien en el Facebook. Es, ¿cómo es que Jaime Vargas puede andar tan orondo por la vida de esa manera? Mientras tienes algunas otras autoridades y opositores al gobierno que están siendo procesados y que están en este momento retenidos o detenidos con prisión preventiva. Es que, por ejemplo, eso es lo extraño y que lo Claro. hemos comentado en varias ocasiones. O sea, tienes a ciertos personajes detenidos a quienes les han negado sistemáticamente la posibilidad de las medidas cautelares sustitutivas. La prefecta de Pichincha y el ex asambleísta Virgilio Hernández, para empezar. E igualmente a Cristian González. Y por otra parte tienes a Jaime Vargas, tienes a Yacu Pérez Guardambel, con quienes no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado Y en el absolutamente caso nada. de Entonces, yo Yacu no, Pérez no tienes entiendo la imágenes, diferencia. fotos, tienes evidencias Claro. de que el hombre estuvo en la toma de la asamblea. Y yo no entiendo la diferencia. O sea, ahí te das cuenta que la administración de justicia está actuando con selectividad a la hora de leer las acciones de unos versus las acciones de otros. Entonces, a unos sí, supuestamente, les lanzas o les sancionas o les pretendes aplicar el máximo rigor de la ley y a los otros no. Por ejemplo, yo no sé si Vargas está procesado. Tiene abiertas. Tiene abierta una abiertos indagación. casos, igual que Leonidas Diza, igual que el señor Toala de la FEINE. Ujú. Claro, por una denuncia del Ministerio de Gobierno. Así es. Yo no sé qué pasó con eso. De eso muy poco se habla. De eso ya nadie se acuerda. ¿Ya? En el caso de Yacu Pérez, yo no sé si tiene abierta alguna causa. Tiene una denuncia presentada por Villamar. Pero mira tú, ¿cómo Por el está ese asambleísta proceso? Villamar. Ya el asambleísta Villamar ya incluso reconoció su firma y su rúbrica y él se ha personado de ese tema. Habría que ver cuánto evoluciona eso. Ya. Pero, perdóname, más allá de cualquier cosa que se diga, más allá de cualquier cosa, señores, ni el discurso oficial, ni la postura de la CONAIE le abonan No. a un ambiente de paz que necesita el país. Sí. Y hablando justamente de las desavenencias y diferencias entre la CONAIE y el gobierno, estamos 25 de noviembre. El acuerdo entre el gobierno y la CONAIE se alcanzó la noche del domingo 13 de octubre. Estamos 25 de noviembre. No se han dado más reuniones entre emisarios del gobierno y emisarios de la CONAIE. Hubo una reunión con los dirigentes de la FEINE la semana pasada. El señor Toala estuvo en el Palacio Ok. de Gobierno. No se han activado las famosas mesas técnicas que se dijeron. No. Nadie se acuerda ya del decreto ejecutivo sustitutivo. No se habla del tema de los subsidios de los combustibles. Nadie está hablando del tema de los subsidios y ya mismo vamos a hablar del efecto económico con nuestro invitado Andrés Mineros, que ya lo tenemos en antesala. Ya nadie se acuerda de eso. De lo que yo sé, en el presupuesto general del Estado o en la proforma presupuestaria para el próximo año, hay una reducción de los subsidios y se ha rumorado, se dice que la línea sería incrementar el valor de la extra sobre los $2 y mantener el subsidio para el diésel. Insisto, nada confirmado. De esto ya nadie habla. Ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda. En este país somos tan coyunturales, somos un solo hervor contra el otro. Sí. Un solo hervor. A propósito, Nadie se acuerda. hay gente que dice, bueno, ¿y las evidencias dónde están? Yo, aparte del comunicado que publicó el gobierno a través de la cuenta de la Secretaría de Comunicación, vi un tuit del colega Milton Pérez, en donde él publicaba no solo el comunicado Sino la del foto. gobierno, sino una fotografía, en donde en efecto se lo ve a Jaime Vargas Ahí con está. una camisa roja, parado con algunos otros dirigentes indígenas, hablando con un oficial de policía. Entonces ahí está, digamos, un elemento adicional. Esto no es cuestión, porque la gente como que se enerva, ¿no? Es lunes, vean. Empiecen la semana con buen humor, no se esponjen. Además, nosotros aquí no tomamos partido por nadie, y si habría que tomar partido por alguien, por el que menos sería es por el gobierno. No, pero nosotros no tomamos partido por nadie. Nosotros aquí no estamos ni para defender, Estamos ni para tomando atacar a nadie, partido. ni estamos para juzgar a nadie. Estamos comentando estos elementos que son nuevos.
Este es un comunicado que se publicó ayer en horas de la Claro. noche, es algo Totalmente nuevo, nuevo. es algo que además ya venía generando preocupación en sectores de la organización indígena, por esos detalles que mencionábamos, ¿no? Las dos intervenciones de Leonidas Issa y de Jaime Vargas en la comisión de la Asamblea Nacional. Esto no es cuestión de tomar posición, esto es simplemente un comentario con base en algunos elementos que son absolutamente novedosos. Ahora, evidentemente hay temas en los cuales uno toma posición, pero es así. Uno toma posición cuando hace periodismo de opinión. Por eso yo insisto, no pidan imparcialidad al periodista, porque eso no existe. Mensaje de Edison Mayorga nos dice, buen día tertulianos, dice, eso tiene una evidente intención política, la CONAIE está en su forma, en su proceso preelectoral, como también es evidente que el gobierno está en un intento desesperado de lavarse la cara, ahora que, literal, todo el mundo le dio la espalda, anda de tumbo en tumbo dando patadas de ahogado. Es un comentario que nos hace Edison Mayorga y que lo traslado a la audiencia. Y me añade otro tema que también lo comentamos la semana anterior, una cuestión que no sé si se discutió el viernes y lo hicimos, ¿qué ha pasado con el tema debe referirse seguramente, dice del Contralor y su escándalo de corrupción? Yo me imagino que se refiere a la situación del sobrino del Contralor, Ya lo comentamos. que es el señor de la Torre, lo hemos comentado 2 veces, que para mí, y yo lo dije el jueves, lo repetí el viernes y lo vuelvo a repetir hoy, para mí el caso del señor Raúl de la Torre es un escándalo, que extrañamente no ha merecido probablemente el mismo ruido mediático que otros casos, es verdad. Es verdad también que algunos medios masivos sí se han hecho eco de la noticia porque ya no puedes dejar de sacarla. O sea, cuando tú ya tienes un insumo tan poderoso como la declaración a través de la cual el señor de la Torre admite el ilícito y se declara culpable, o sea, ya no puedes ocultar esa información. No todos los medios han sacado el tema, hay que decirlo, no todos. A mí me parece un escándalo, pero un escándalo de proporciones. Que un funcionario de supuestamente segundo nivel haya reconocido que pidió 3.15 millones de dólares en coimas para la adjudicación de contrato en Petroecuador, a mí me parece escandaloso. Como me parece escandaloso lo que publica el día de hoy el portal La Primicia, seguiremos lectura, ocurrida por la actual administración de Petroecuador. No lo digo yo, no lo dice el señor Moncayo, no lo dice a primera hora, lo dijo Primicias. Petroecuador contrató a dedo, empresa de seguridad denunciada por irregularidades. ¿En qué? Señores, ¿Pero dice la etapa? claro, septiembre de este año. Ya, ok. Hace 2 meses, 3 meses. ¿Ya? O sea, las actuales autoridades de Petroecuador están en entredicho, tanto con el tema del señor de la Torre, cuanto con el tema de la supuesta asignación a dedo de un contrato por servicios de seguridad. Señores, estos temas también tienen que ser investigados. Y yo repito, así como investigan la corrupción del pasado, investigan la corrupción del presente. ¿Ya? Así como hay una gran cantidad de notas asociadas a un tema en particular, también incluyan en sus agendas informativas estos temas. Ahora, a mí, ¿sabes qué me preocupa? Que esos mensajes con Tertulio justamente empiecen a emitirse o cobren fuerza en estos momentos y en esta coyuntura, porque me parece que hay un detalle que no es menor. Pasó lo propio con el tema, por ejemplo, de la refinería. Recordarás tú, 2 años y medio y no ha explotado todavía la refinería de Esmeralda. Se dijo que estaba a punto de explotar la refinería. Coca-Cola Sinclair también. Gracias a Dios no ha explotado. Coca-Cola Sinclair también se dijo que habían unas fisuras de no sé cuántos. Ajá, que habían como no sé cuántos miles de fisuras, que eso ya estaba por irse al piso, que no sé. Así como en la película La falla de San Andrés, ¿no? Toda la presa esa de... Exactamente. Entonces, se encargaron de meter miedo, de sembrar dudas sobre las obras físicas que se habían construido en el Ecuador, pero vemos que no ha pasado mayor cosa. Ahora, yo no sé si tú viste los noticieros la semana pasada, claro que los ves y siempre estás pendiente. El nuevo gerente de Petroecuador. O sea, los veo en memoria de las iras, Sí. pero los veo. Oye, ¿escuchaste al gerente de Petroecuador hablar de cuánta plata pierde la estatal petrolera por corrupción? Ya. O sea, en esa intervención a mí me quedó claro Pero de fue una que intervención, no fue una entrevista, la que tú dices. fue una entrevista que le hicieron, creo que 2 canales de televisión. Pensé que hablabas de la intervención de él en el acto donde estuvo. No, pero además Ya. hubo unas entrevistas que él concedió a un par de medios de comunicación en donde habló incluso de la cifra que le estaría costando al Estado ecuatoriano la corrupción en Petroecuador. ¿Cuál es, según los analistas económicos,
que hemos entrevistado durante los últimos días, el objetivo final de la política económica del gobierno. La privatización. Eso dicen algunos. Ya, la monetización, privatización, concesión, etcétera, etcétera, de las empresas públicas. A mí ese término monetización me parece tan pomposo. Usa el término que vos quieras, pero tan el de la pomposo. privatización, monetización o concesión. Usa el término que quieras para maquillarle como mejor te guste, pero vamos a lo de fondo. Sí. Lo de fondo es la entrega al sector privado de los activos del Estado. Eso es lo de fondo. Si el gerente de la empresa pública te dice que la lucha contra la corrupción es una batalla perdida, que el Ecuador pierde tantos miles de millones de dólares por corrupción en la estatal petrolera, que ya no se puede hacer nada más, que no sé qué, que no sé cuánto, que la corrupción. Te están allanando el camino. ¿Qué te están diciendo? Te están allanando el camino. El Estado no puede, hay que entregarle al sector privado. Exactamente. Exactamente. No puede. Entonces, Como y no ahora puede otra con vez TAME, empieza a como hablar. no puede con Petroecuador, como supuestamente no puede con CNT. A mí lo de CNT, insisto, me parece una cosa de locos. Porque yo puedo entender que para el caso de TAME, sí haya una medida que implique la venta. Sí, porque yo soy tal vez de los que piensa que el Estado, ¿por qué tiene que tener una aerolínea? Discutamos eso. ¿Para qué tiene que tener el Estado una aerolínea? Antes tenía Ecuatoriana de Aviación también, ¿eh? Antes. ¿Por qué el Estado tiene que tener una aerolínea? Ok, discutamos eso. Pero para mí no resiste discusión alguna el hablar de la telefónica o el hablar del sector petrolero. Porque además termina siendo el sector petrolero un sector estratégico de la economía. Y en el caso de CNT, por ejemplo, yo no entiendo la intención de entregar su administración al sector privado. En esto que denominan pomposamente la monetización, que es un término que no sé de dónde lo sacaron. Ya, o sea, es de esas... Son esos eufemismos de que esos se usan. eufemismos. Como yo decía el otro día en el Twitter, dígalo bonito para que no suene feo. Claro, exactamente. Ya, como el año pasado cuando dijeron actualización del precio de la gasolina súper. Señores, aumentó el precio de la gasolina súper. Exacto. Y yo lo dije el año pasado. Cuando dicen optimización del aparato estatal, Ya, son despidos. Son despidos de personal, es reducción del aparato del Estado. La famosa optimización es una reducción del aparato del Estado, que se traduce en ¿qué? En despidos. La monetización, señores, ahora, yo nunca había escuchado este término, ¿no? La monetización. ¿Qué significa la monetización? ¿Por qué la administración de la empresa más rentable de la República tienes que entregarla al sector privado? Si el Estado sí demostró que puede administrarla. Diferente a lo que pasa con TAME. Sí. Y sobre el tema petrolero, a ver, sobre el tema petrolero discutamos. Porque para empezar, el petróleo nos pertenece a todos los ecuatorianos, a los 17 millones de ecuatorianos. Luego es un recurso estratégico. Después, con esa declaración del gerente de Petroecuador, obviamente ahí se devela la intención de entregar al sector privado a la administración de los campos petroleros. Y ojo, de lo que yo conocí, el saliente ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez García, se oponía a incluir en el plan de monetización, como le llaman, la joya de la corona petrolera. ¿Y quién se fue? Carlos Pérez García. ¿Y quién se quedó? El doctor José Augusto Briones, nombrado nuevo ministro. No, pues y Richard Martínez, que es Y el el que ministro está de llevando Economía. adelante todo el proyecto económico. Ya, del el FMI. campo Sacha es la joya de la corona del sector petrolero. Y el campo Sacha quieren entregar su administración al sector privado. ¿Por qué? O sea, yo sí me planteo por qué. Luego, ya que hablamos de monetización, como le llaman, ¿qué pasó con la venta de uno de los dos aviones presidenciales? Que había sido anunciada en 2017. Estamos 25 de noviembre del 2019 y los dos aviones, tanto el Falcon cuanto el Legacy, siguen perteneciendo al Estado ecuatoriano. Y ojo, quien les habla, desde siempre, quien les habla ha creído que el presidente de la República, sea Correa, sea Moreno, sea Bucarán, sea Maguad, sea Gutiérrez, sea quien sea, tiene que tener un avión. El Ejecutivo tiene que tener un avión. Pero aquí se le vendió pomposamente a la gente la idea de que había que vender uno de los dos aviones. Vendieron el avión, lo sacaron a la venta. ¿Qué pasó con eso? O sea, sí me pongo a reflexionar sobre algunos anuncios que se hacen. En el presupuesto general del Estado, y esto algunos analistas económicos nos han confirmado a lo largo de este año. En el presupuesto 2019 se incluyeron 2.000 millones de dólares. ¿Fueron 2.000 o 1.000? 2.000, ¿no? ¿Qué cosa? Los de monetización para este año. 1.000. 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. Creo que los 2.000 son para el próximo año. Se incluyeron 1.000 millones de dólares en monetización para este año. O sea, la entrega al sector privado de la administración de activos del Estado y que el Estado iba a recibir recursos. ¿Qué pasó con eso?
Y entiendo que en la proforma del próximo año se incluyen 2.000 millones de dólares por la monetización de activos del Estado. Para mí estos son los temas de fondo, amable audiencia. Estos son los temas de fondo. ¿Que deben ser transparentados por parte de las autoridades del gobierno? Sí. ¿Que además requieren un debate serio, un debate responsable? También. Porque de esto se deriva el manejo de la economía. Y ya vamos a conversar sobre este y otros temas con Andrés Mideros en minutos. Oye, y antes de cerrar... Porque tienes, perdón, don Tulio, tienes la ley tributaria. Tienes la ley tributaria que te incluye una serie de impuestos. Aumento impositivo, sobre todo de los consumos especiales. Ajá. Ya vamos a conversar sobre eso. Y la proforma, ¿no? Que ya está listo el informe. El informe ya está listo. Ya está listo el informe para ir al pleno, sí. Claro. Oye, una cosa adicional. No sé si tú sabías que Colombia completó el tercer eje vial. Me con Ecuador. enteré. Recordarán ustedes, ¿no? A mí por decir eso en mayo del año pasado, por señalar eso, me costó un puesto en mayo del año pasado. Sí. Por publicar eso en el Twitter. Bueno, resulta que en 2018 fue, ¿no? Después de los lamentables incidentes y sucesos que cobraron la vida de más de compatriotas, se empezó a especular muchísimo sobre lo que pasaba en la zona de frontera, sobre todo en la provincia de Esmeraldas. Y en ese entonces el gobierno del presidente Moreno, junto a algunos medios de comunicación muy agenciosos, dijeron que el gobierno de Correa había llevado una vía pavimentada y un puente A la nada. para facilitar el tráfico de la droga. Días después, Correa en su programa en Rusia Today entrevistó a Juan Manuel Santos, y esa entrevista, el extracto de Santos, nosotros lo pasamos aquí en nuestro programa, en donde Santos asumía la responsabilidad del gobierno de Colombia de no haber concluido la obra al mismo tiempo que Ecuador, que era este tercer eje vial fronterizo entre Colombia y Ecuador, porque tenemos el puente San Miguel, que mira tú, la semana pasada el gerente de OCP nos dijo que ahora del lado colombiano está espectacular. Entonces ya Colombia cumplió en la zona del puente San Miguel en el oriente. Tenemos el puente Rumichaca, que es, digamos, de lado y lado, vías expeditas, pavimentadas, muy bien construidas, etcétera. Y teníamos, por último, en la zona de Esmeraldas en Ecuador y de Tumaco del lado de Colombia. Resulta que ya está terminado. Colombia ya llegó con sus trabajos, con su obra pública, hasta completar la carretera que une a través del puente en esta zona con Ecuador. ¿Qué tal? Está terminado. Pero eso nadie dice nada, ¿no? Nadie ha publicado nada. No se hace el mismo eco. No hay ningún tampoco desmentido. No es el mismo eco. Nada por el estilo. No es el mismo eco. Ajá. Como te decía, en mayo del año pasado, cuando yo generé esta alerta, me costó una serie de estigmatizaciones tremendas sobre esto. Bueno, al cerrar, ya lo tenemos Andrés Mideros. Más adelante estará el doctor Agustín Albán, secretario de Educación Superior. Mucho ojo con la entrevista con nuestro invitado de CENESID, porque evidentemente los temas universitarios de la educación superior generan mucha atención de nuestro público. Permítame, contertulio, al cerrar, solamente antes de la pausa, saludar el verdadero sentido democrático de la República Oriental del Uruguay. A diferencia de lo que ha pasado en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, creo que en Uruguay se está respirando una situación distinta. Oye, yo ayer a propósito de eso conversaba con alguien y decía, a ver, que Uruguay es el país de la región que a mí más me gusta. 3 millones de habitantes. 3,5 millones de habitantes. Chiquito. No, y además el tema de la actitud, de la forma de vivir, de cómo ellos... Sí, el uruguayo tiene una mentalidad... De cómo ellos expresan, por ejemplo, sí. este tema democrático. Ayer veías banderas del Frente Amplio y del partido de la calle Pou al mismo tiempo y la gente bailando y celebrando ahí. Y los discursos de la calle y de Martínez son espectaculares, ¿no? Aunque hubo un ex militar que trató de incendiar el ambiente. Pero siempre hay uno. Pero ayer alguien le decía, los uruguayos no son de este continente. O sea, No. Creo que cayeron No por accidente en Sudamérica. No parecen sudamericanos. Pero bueno, de esto hablaremos mañana, porque Claro. evidentemente todavía no se proclama un ganador. Hay empate técnico. Hay un empate técnico y la autoridad electoral ha señalado que deberá hacer un conteo voto a voto, porque hay una diferencia de 29,000 votos entre el uno y el otro.
y ninguno de los dos se proclama ganador en este momento. Hay un empate técnico, es muy ajustado el resultado electoral, pero yo sí destaco la actitud totalmente democrática y madura del pueblo y de las autoridades uruguayas en torno a este tema. Y lo último, rapidito. El anuncio es que este jueves se darán a conocer los resultados. Ese es el anuncio, que este jueves, y hay que esperar. Y por favor no damen a la OEA. Sí. Juan Pacheco Fernández nos escribió, dice, buenos días con tertulio, saludos desde Manabí, por favor un saludo a Juan Pacheco Fernández por su cumpleaños. Saludos, no faltaba más. Allá en Manta. Felicidades. En Manta tenemos muy buena audiencia, ¿no? Sí. Nos ven a través del Facebook y nos sintonizan a través de 88.5 FM Estéreo. Así es. 7:02 en la mañana, no se vayan de nuestra sintonía. Al retornar Andrés Mideros y luego Agustín Albán, secretario nacional de Educación Superior.